Buenas, ¿qué tal? Estoy grabando este vídeo pues para clarificar algunos conceptos de DNS que quizás no quedaron del todo claros y también para demostrar algunas cosas que hagan que DNS parezca menos magia, como por ejemplo ver cómo en el mundo real pues registramos un dominio y configuramos su DNS. Entonces pues vamos allá. Lo primero pues sería hablar del espacio de nombres de dominio, que bueno, son los nombres que le vamos a ir dando a los servicios y como sabéis pues están puestos en forma de árbol. Todos tienen que descender del nodo raíz. El nodo raíz pues tiene 13 servidores que están repartidos por el mundo en múltiples localizaciones replicados y de ahí descienden pues los TLDs o Top Level Domains, que hay algunos que son pues más genéricos, otros son de países como el .es, etcétera. Y nosotros lo que estamos acostumbrados a utilizar normalmente pues son los dominios de segundo nivel. Por ejemplo, en este caso sería acme.com, si vamos hasta el dominio raíz, y son los que en general vamos a registrar y vamos a utilizar más. Y nosotros podríamos pues crear a la vez subdominios de tercer nivel o de cuarto nivel o los que nos den las ganas. Cada uno de estos nombres pues podemos llamarle etiqueta, ¿no? Y entonces, pues bueno, el único que no tendría etiqueta pues es el dominio raíz, o decir que también tiene una etiqueta vacía. Para el caso es lo mismo. Nosotros normalmente con DNS lo que vamos a hacer va a ser traducir nombres a direcciones IP. Es lo que normalmente nos interesa. Nosotros ponemos pues, una dirección en el navegador web y lo que queremos es que nuestro navegador se conecte a un servidor con una IP y no tener que acordarnos de esa IP. Pero a veces resulta interesante resolver IPs a nombres, que sería pues lo que se llama la resolución inversa. Aquí tenemos un ejemplo de una resolución directa. Preguntamos la IP de google.com y nos la dan. Y aquí la inversa sería ¿quién es 142.250.183.142? Pues la resolución inversa nos daría el nombre que está detrás. ¿Para qué sirve la resolución inversa? Bueno, pues para, por ejemplo, verificaciones en los servidores de email, para ver que un email procede de un dominio particular y ese tipo de cosas para detectar spam y para otro tipo de verificaciones en general. Pero lo normal es que queramos traducir nombres a direcciones IP y no al revés. La resolución inversa puede parecer un poco complicada porque, bueno, si tenemos el espacio de nombres, como tenemos aquí un espacio de nombres, pues para la resolución inversa lo que se ha creado ha sido un TLD, que es ARPA, del cual descienden dos dominios, que uno es in-address para IPv4 y otro es el dominio IPv6. Vamos a ver cómo se hacen las resoluciones inversas. Para ello, bueno, pues para IPv4 tenemos que utilizar in.add.arpa y escribir la dirección IP, por ejemplo esta, de forma inversa. O sea, ponemos el primero el 40, luego el 30, luego el 20, luego el 10, así, y le añadimos in.add.arpa. Para direcciones IPv6 sería lo mismo, pero con el dominio IP6 ARPA. Y bueno, las direcciones IPv6 pues son más largas. En este caso, pues esta dirección se traduciría pues por todo este chorizo de aquí. ¿Y por qué le damos las vueltas a las IPs? Esto es lo que puede causar más confusión. Pero para nosotros, o sea, las IPs tienen una parte que sería de alguna manera más significativa, que bueno, que es la parte de la red. Y en las IPs la parte de la red está a la izquierda. Sin embargo, en los nombres, por ejemplo, aquí tenemos google.com, la parte más significativa para nosotros sería el raíz, luego sería el .com y luego pues el Google, bueno, la etiqueta Google, ¿sabes? O sea, está todo descendiendo de la raíz, pero está en orden inverso a cómo están las IPs. Entonces, ese realmente es el motivo por el que le damos la vuelta a las direcciones IP, porque si les damos la vuelta y les añadimos in-add-arpa, podemos utilizar el mismo sistema que utilizamos para traducir nombres, para traducir IPs. De esta forma, pues podemos hacer descender las IPs por la parte más significativa, por el aquí sería 192.198.1.20. Por aquí estaría el identificador del host
y por aquí estaría el identificador de la red. Pero claro, el identificador de la red es más importante que el de host. Si la pusiéramos en orden, sería muy complicado saber a partir del host a qué red se pertenece. Pero haciéndolo de esta manera, pues se puede saber y se puede hacer descender del mismo árbol de DNS, y con el mismo sistema nos vale para los dos tipos de traducciones, para traducir nombres a direcciones, y también con este truquito podemos traducir direcciones a nombres. Espero que así quede un poco claro, porque en este punto suele haber bastante confusión de por qué una IP pues se le da la vuelta. Pues básicamente es porque la parte de la red de la IP está a la izquierda y es la parte más importante, donde vamos a poder saber dónde se encuentra esa red, y luego lo del host es ya donde cada administrador de red haya decidido que esté, ¿no? Esa sería la idea básica. Y bueno, y usar el mismo sistema para las dos cosas. Delegación de zona. Bueno, una delegación de zona es la forma que tiene un servidor de zona de decirle a un resolver cuando le pregunta dónde está la autoridad de la zona hija o cuál. Por ejemplo, la zona.com es una zona que está administrada por Verisign, y la zona google.com está administrada por Google. Entonces Verisign delega esa zona a Google, y Google puede administrarla como quiera sin intervención de Verisign. Esto vale pues para que... porque DNS está pensado como una base de datos jerárquica y distribuida. Y imaginad si, por ejemplo, esto no fuera así y yo quisiera añadir un subdominio y tuviera que contactar, yo que sé, con los servidores raíz, o que tuviera que cambiar cosas en los tld.com, pues no tendría mucho sentido. Una vez Verisign le ha delegado google.com a Google, pues Google va a poder administrarla como quiera y va incluso a poder delegar partes de su zona a otros que la van a poder administrar como quieran. Aquí tenemos un gráfico del espacio de nombre de dominio y vemos pues que puede haber varias zonas que estén... Estas líneas discontinuas representan pues la zona. Entonces tú puedes tener una zona y que tengas tus subdominios también en tu propia zona, o puede ser que tengas tu zona y que los subdominios se los estés delegando a otra persona que a su vez va a poder delegarlos a otra o administrarlos como buenamente le dé la gana, ¿no? Los registros de pegamentos son unos registros especiales que son llamados también glue records en inglés, y bueno, un registro de recursos A y AAAA, bueno, 4 A's de IPv6, se dice que es un registro de pegamento cuando define un dominio apuntado por un registro DNS. Aquí pues tendríamos pues estos 4 últimos registros pegamento que nos darían para estos servidores de DNS, nos dirían su dirección IP. Primero para IPv4 y también para IPv6, ¿no? Estos últimos 4 pues nos dirían dónde están ubicados estos dos registros de DNS. Y entonces estos 4 serían los registros de pegamento. Gracias a esto, bueno, pues podemos ir mirando dónde están los servidores DNS y realizar las resoluciones, ¿no? Por eso valen. Bueno, la delegación de un subdominio, para poder hacerla podemos mirar este ejemplo en el cual partimos de un servidor con autoridad sobre example.com, que tiene un servidor DNS principal que va a ser ns1.example.com, y le va a delegar la gestión del subdominio es.example.com a otro servidor DNS, que será nssub.es.example.org. Entonces tendríamos que poner en la zona de example.org pues la primera parte de la zona, bueno, el fichero de zona, pues nada, tenemos aquí un registro, bueno, un time to live de 86.400 segundos por defecto. Aquí tenemos el registro de comienzo de autoridad. Aquí tenemos la directiva origin de example.org, donde estos registros van a hacer referencia a example.org. Y luego, a partir de aquí, tenemos de nuevo la directiva origin, donde los que vienen a continuación van a hacer referencia a es.example.org. Para que
Para que podamos llegar a la zona de ssample.org, lo que va a pasar es que la zona padre va a tener que definir dónde se encuentra el registro, el servidor DNS de su zona delegada. Entonces, aquí lo que está diciendo es que ssample.org, tiene un servidor de nombres que se va a llamar nssub.es.example.org, lo que más que no puso el nombre completo, el FQDN, y aquí el nssub pues tiene un registro A, un registro de pegamento que dice dónde está. Entonces, el nssub va a ser el responsable de es.example.org. Y aquí, pues tenemos la configuración del nssub.es.example.org. Aquí también tenemos el registro de pegamento, pero bueno, este registro pues nos llevaría permitiría que un resolver, al preguntarle al padre por dónde está nssub, el padre sea capaz de referenciarlo al servidor de DNS que corresponde. Dentro de las preguntas iterativas, estas que empiezan en el punto, van bajando los TLDs, etcétera, pues llegaría al final, primero preguntaría al punto, por ejemplo, si lo quisiera resolver, luego al .org, luego a example.org y luego por último a es.example.org, ¿no? Esto sería pues la delegación de un subdominio y ya está. Hace falta poner en el padre pues donde se encuentra el servidor de DNS para que desde aquí se pueda llegar pues a la zona de es.example.org. Consultas DNS. En esto hay cierta confusión entre lo que son las preguntas recursivas y las preguntas iterativas. Bueno, en las preguntas recursivas nosotros lo que esperamos es obtener una única respuesta, ¿no? Ya sea positiva, es decir, queremos traducir un nombre a una IP y esperamos que nos devuelvan esa IP, o negativa, es decir, queremos traducir un nombre a una IP y nos dicen que ese nombre no existe, que sería una respuesta pues en X domain, que el dominio no existe. No existe en domain. Vale, pues lo que hacemos nosotros, en general nuestro ordenador, pues va a tener unas librerías o un programita que se llama resolver o un servidor DNS que actúe como resolver, y lo que vamos a hacerle nosotros va a ser hacerle una pregunta recursiva diciendo, oye, ¿me puedes resolver este dominio? En este caso es flipkart.com, www.flipkart.com. Y lo que nosotros esperamos aquí es una respuesta, ya sea positiva o negativa. En este caso, como nos resuelve la dirección, es una respuesta positiva. Ahora bien, ¿qué tenemos en este sitio, en el centro? En el centro tenemos que tener, pues, por ejemplo, el servidor recursivo de nuestro ISP, o un servidor público de Google, o un servidor privado que hayamos contratado, o un servidor DNS que tenga activado, pues, resolver consultas recursivas, porque no siempre lo tienen activado, ya lo veremos un poco más adelante. Y entonces lo que va a hacer este servidor va a ser una serie de preguntas iterativas. Se va a ir primero a la raíz, a los servidores de raíz, y le va a preguntar, hola, ¿tú sabes dónde está Flipkart, www.flipkart.com? Y el servidor de raíz le va a decir, no, yo no sé dónde está, pero pregúntale al servidor.com. Y entonces, claro, este servidor de raíz va a tener un registro de pegamento hacia el servidor de .com. Entonces, nuestro resolver recursivo hace una segunda pregunta iterativa y le dice al servidor del tld.com, oye, ¿tú sabes dónde está www.flipkart.com? Y entonces este tampoco va a saber la respuesta, pero como va a tener el registro pegamento también al siguiente servidor, pues le va a decir no, pero pregúntale al servidor autoritativo del dominio. En este caso pues sería de flipkart.com. Y por último le preguntas a ese, y este, como es el autoritativo del dominio, pues le da una respuesta autoritativa.
Y entonces pues este servidor recursivo pues lo que va a hacer probablemente va a ser cachearla y le va a devolver pues la respuesta al cliente. Entonces pues bueno, las consultas recursivas son las que nosotros pedimos algo y queremos obtener solo una respuesta, pero bueno, hacemos nosotros solo una petición. Y las consultas iterativas son todas las que se desencadenan por culpa de una pregunta recursiva. Las lleva a cabo un resolver, ya sea un programa o un servidor DNS actuando como resolver, y son aquellas que empiezan en la raíz y van bajando. Es cierto que si se ha cacheado pues los TLDs, pues la segunda vez que vaya a hacer esta consulta es posible que ya no vaya a la raíz, que vaya directamente al .com directamente para, para ahorrar una consulta. Pero eh, son esas las que empiezan en la raíz y son costosas de hacer, ya que normalmente pues se va a tener que contactar con varios servidores y se van a tener que procesar pues varias respuestas y realizar también varias peticiones. Entonces muchas veces no nos interesará que nuestros servidores sean capaces de actuar como resolvers o resolutores, porque lo que queremos es que nuestros servidores respondan solo a preguntas sobre su zona. Entonces, bueno, es una opción que podemos configurarle, pero hay veces que a nosotros pues no nos va a interesar ese comportamiento. Otras veces, pues sí, nos interesará pues configurar servidores que hagan este tipo de cosas. Por ejemplo, dentro de una LAN podemos tener un servidor de DNS que resuelva pues nombres de los equipos que tenemos en red, y en el caso de que le preguntemos por algo que esté fuera de nuestra red, pues o bien actúe como resolver, o otra forma de hacerlo es decirle que reenvíe esa consulta a un servidor que sí que actúe como resolver. Por ejemplo, los servidores públicos de Google, que los configuramos, por ejemplo, en nuestro servidor como forwarders, pues van a ser los que respondan a este tipo de preguntas. FQDN y PQDN. Bueno, pues FQDN son los nombres cualificados de dominio y lo que nos especifican es la ubicación exacta de un host dentro de la jerarquía del árbol de DNS. También se conocen como nombre de dominio absoluto, y ejemplos podrían ser www.example.com. o simplemente www.example.com, omitiendo el punto. Nosotros el punto normalmente solo lo utilizaremos en los ficheros de configuración de servidores de DNS, pero bueno, estos dos serían FQDNs. Y todas las partes individuales de un FQDN pues son técnicamente subdominios, excepto el dominio raíz. Bueno, pues sí, si vamos descomponiendo, pues podríamos decir que www es un subdominio de example.com, example es un subdominio de .com y .com es un subdominio de el raíz. Y también tenemos por otro lado los PQDN, que son Partially Qualified Domain Name. Que son aquellos nombres que no especifican la ubicación exacta y que lo que necesitamos para poder saber a qué se refieren es un contexto. Por ejemplo, para nosotros es más conveniente escribir dentro de pues, nuestro dominio local, pues mail o FTP o www, que en lugar de pues mail.local o ftp.local, etcétera. No hacen referencia hasta la raíz y fuera de un contexto pues no tienen sentido, puede haber ambigüedad o ese tipo de cosas, pero para nosotros bueno, resultan cómodos. Un FQDN pues identifica inequívocamente un nodo en la jerarquía y especifica la ruta completa, define una ruta absoluta. Pero un PQDN, esto es la clave, solo especifica una porción del nombre y solo tiene sentido en un contexto. Y si no tenemos contexto, pues no va a poder ser interpretado. Si nuestro nombre pues acaba en punto, pues va a ser siempre un FQDN. Pero bueno, los PQDN, la única ventaja que tienen es que son más fáciles de recordar y de escribir, ¿no? Y a veces pues es conveniente utilizarlos. Privacidad en DNS. Bueno, pues este es un tema que puede ser interesante. Los servidores de nombres, pues si les pasamos los nombres que queremos resolver, pues pueden recopilar datos sobre nuestra navegación, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el DNS Query Magnification, pues lo que viene es a tratar de resolver
pues que en las consultas iterativas nosotros mandábamos el dominio completo que queríamos resolver. Si volvemos a la consulta iterativa, que creo que estaba en esta diapositiva, sí, vemos que le estamos preguntando al raíz por www.flipkart.com. Pero para conseguir la dirección del .com realmente no necesitaríamos decir la dirección completa. Entonces, por privacidad, pues quizás sería mejor, en lugar de preguntarle por el nombre completo, que le preguntáramos solo por el .com, ¿no? Y viéramos lo que nos responde. De esta manera, pues el servidor raíz no tendría, pues, conocimiento de a qué página realmente queremos nosotros ir, ¿no? Entonces eso es lo que intenta solucionar el DNS Query Minification, que para poder seguir las preguntas iterativas, pues no tenemos que dar pues toda esa información, ¿no? Entonces se definió en el RFC 7816 y se actualizó en el RFC 9156, por si alguno es curioso y quiere ver cómo está solucionado este problema. Luego, por ejemplo, los DNS de proveedores de Internet, que son los que nosotros, si no tocamos nada en el router de nuestra casa, pues los DNS que tengamos serán los que nos configuraron ellos, pues no suelen cifrar la conexión. Y entonces pues dejan al descubierto las páginas web que visitamos y a qué sitios accedemos. También es posible que el gobierno pueda pedirle a los proveedores de Internet que bloqueen una página, por ejemplo, por piratería o por derechos de autor, bueno, y por ese tipo de cosas. Entonces los proveedores de Internet muchas veces lo que hacen es no resolver esas direcciones de DNS, impidiendo a la gente que tiene esos servidores configurados poder visitarlas. Por otra parte, tenemos también los DNS públicos, que son un poco más seguros que los de las operadoras en este aspecto, pero bueno, siempre nos queda la duda de qué datos pueden recopilar sobre nuestra navegación, si los venden a terceros, etcétera. ¿Por qué no están ofreciendo un servicio gratuito? Pues lo que se dice es que cuando el servicio es gratis, tú eres el producto, ¿no? Google probablemente esté interesado en que Internet nos vaya bien, entonces, pero tampoco hay que fiarse mucho de Google, ¿no? Pero, porque también son famosos por recopilar datos, pero en principio, pues tampoco tiene por qué ser las cosas tan interesadas. Si nosotros nos creamos un servidor DNS público, lo que podríamos hacer es ver qué dominios se visitan más y si no están registrados, registrarlos y poner publicidad porque sabríamos que tendrían visitas. Y a lo mejor pues es una práctica que hacen los que nos ofrecen servidores DNS públicos. También hay servidores DNS privados en los que podemos cifrar consultas, podemos añadir opciones de control parental, aunque también hay públicos que nos ofrecen estas opciones. Pero bueno, quien esté muy preocupado por la privacidad se puede montar su servidor o puede contratarlo directamente a una empresa privada y listo. Los roles en los servidores de DNS. Bueno, pues los servidores DNS a veces actúan de una forma o de otra. Puede resultar confuso, porque hay veces que actúan como resolvers. Entonces, claro, parecería que son clientes. Y esto pues llama un poco la atención, porque le podemos dar ciertos roles a nuestro servidor o no, según nos interese. Y esto es una de las partes en las que he visto que hay más dudas. Por ejemplo, un servidor puede simplemente preguntarle todo a otros servidores. Por ejemplo, en Ubuntu, lo que hay en la 127.0.053 sería un servidor stab que lo único que hace es mirar el servidor que tenemos configurado en el NetPlan y enviarle a él todas las consultas y trasladarnos las respuestas. Pero no hace nada más. Bueno, no sé si tiene caché. El caché, pues, es un mecanismo que se utiliza para acelerar las respuestas. Nosotros vamos a visitar muchas veces muchas páginas, muchas de ellas están repetidas, y entonces para evitar la carga en los servidores y para acelerar las consultas, pues los datos se cachean durante algún tiempo. El tiempo que especificamos como TTL en nuestra zona, Time to Live. En esto hay que tener cuidado, sobre todo con las malas configuraciones. Si nosotros, por ejemplo, configuramos mal nuestros servidores DNS de nuestra página y, por ejemplo, le damos un tiempo de vida de 2 semanas, pues los servidores DNS cachearán los resultados durante 2 semanas. Y si justo vamos a trasladar nuestra página de un servidor a otro, pues puede que dejemos a muchos clientes
pues 2 semanas sin poder visitar nuestra nueva página si ha cambiado de IP, porque esos resultados van a seguir cacheados durante ese tiempo. Entonces hay que tener ojo con las malas configuraciones en los tiempos de vida. También si nosotros estamos administrando pues una zona y prevemos que vamos a realizar un cambio, por ejemplo, lo que digo, un servidor va a cambiar de dirección IP porque se lo vamos a contratar a otro proveedor, pues sería bueno ir bajando ese tiempo de vida a medida que se acerca el día del cambio, para que en cuanto se cambie, los cambios se puedan propagar cuanto antes. También relativo al tiempo de vida, es que si nosotros ponemos tiempos de vida muy bajos, pues los registros de recursos se van a cachear muy poco tiempo. Entonces nuestro servidor va a recibir muchas más peticiones, o sea, la carga de nuestro servidor va a ser mayor y los clientes tardarán también más en acceder a nuestros servicios. Entonces, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay que encontrar un punto medio en cuanto a que estén actualizados los datos y que nuestro servidor pues no esté todo el rato respondiendo a las consultas. Entonces es eso, el TTL es un parámetro muy importante que si lo ponemos muy bajo, pues va a hacer que nuestro servidor de DNS se sobrecargue porque no, o sea, va a invalidar los datos en caché de los servidores que han consultado. Y si lo ponemos muy largo y realizamos algún cambio, pues va a evitar que esos cambios se propaguen de una forma rápida y bueno, en el caso de una página web, pues puede darse el caso de que haya gente que esté, si la página web ha cambiado de servidor, pues que tengas usuarios que estén viendo la página antigua y tengas usuarios que estén viendo la página nueva. Entonces, bueno, hay que mirarlo con cuidado. Luego, por ejemplo, tenemos servidores autoritativos que pueden ser primarios o secundarios. Los servidores autoritativos, ya sean primarios o secundarios, pues son los que responden a preguntas sobre una zona concreta, son los que tienen la información válida de esa zona. Entonces, eh, bueno, donde vamos a editar los ficheros de zona va a ser siempre en los primarios, ¿no? Y los servidores secundarios de zona lo que van a tener siempre es una copia del servidor primario y la van a conseguir mediante un proceso que se llama transferencia de zona. Además de responder a preguntas sobre su zona, es posible que nosotros queramos que, en el caso de que le preguntemos por algo que no esté en su zona, pues se lo pregunte a otro servidor de DNS, que haga una pregunta recursiva a un servidor de DNS eh, que, que se la responda. Entonces es cuando nosotros configuramos pues, en él los forwarders. Por ejemplo, con los servidores DNS públicos de Google. O sea, si nosotros, pues yo que sé, le preguntamos por impresora.local, suponiendo que nuestro servidor de zona, o sea, nuestra zona es .local, pues va a respondernos sobre la impresora. Pero si le preguntamos sobre marca.es, pues va a reenviar esta consulta al servidor de Google y ese se encargará de respondernos, ¿no? Va a ser una consulta recursiva. También se podrían configurar los servidores como servidores recursivos, es decir, que hagan preguntas iterativas para darnos una respuesta. Son roles, podemos combinarlos, podemos no combinarlos y, por ejemplo, una forma interesante de configurar los servidores sería, bueno, ya que un servidor puede ser primario de una zona, de ninguna, puede ser caché, puede no ser caché, puede actuar como recursivo, no actuar como recursivo, pues una forma interesante es que si tú tienes un amigo que tiene una página web de flores, por ejemplo, y tú tienes una página web de pasteles, pues, bueno, suponiendo que se vendan pasteles online, ¿no? Lo que podéis hacer es que tú pongas tu servidor como servidor secundario de su zona y él ponga tu servidor como, o sea, su servidor como tu servidor secundario de la tuya. O sea, os intercambiéis, os pongáis los servidores para que seáis el secundario del otro y de esa manera pues conseguiríais redundancia y más seguridad. Además, si tenéis un volumen de visitas más o menos parecido, pues podéis
hacerlo sin necesidad de un intercambio de dinero, sino que al ser algo positivo para los dos, quedáis en hacerlo y lo hacéis y ya está. Obviamente, si solo va a haber un servidor de la pastelería y un servidor de la floristería, era lo otro, pues si se cae el servidor de DNS, probablemente también se caiga la página web, si están en la misma máquina. Pero bueno, si no, pues es una opción interesante. Eso de quedar con alguien para ser su servidor de DNS secundario y que ellos sean también servidores de DNS secundario de uno. El DNS dinámico es algo que utilizamos cuando no disponemos de una IP fija. Antes las conexiones ADSL, al principio Telefónica nos daba una IP fija y iba a ser para toda la vida, pero bueno, ya sabéis que las IPv4 pues son un recurso muy cotizado y que quedan pocas. Entonces se han llevado a cabo diversas técnicas pues para intentar paliar esa falta de IPv4, como por ejemplo la traducción de direcciones NAT o la traducción de direcciones CGNAT a nivel de operadora, que es cuando nos juntan a varios vecinos y tenemos todos que compartir una IP externa y eso hace que no podáis montar servicios de red en casa. Si estáis bajo un CGNAT, tenéis que llamar a la operadora y decirle que os quite del CGNAT y así podéis montar servicios de red en casa. Entonces, bueno, los utilizamos, los DNS dinámicos, en entornos donde no disponemos de una IP fija, como por ejemplo pues en nuestra casa. Y algunos routers modernos soportan DNS de los proveedores principales, como por ejemplo pues tenemos NoIP, noip.org. Si vamos a noip.org, pues podemos registrarnos un nombre, juan.hop2.org. Aquí tenemos varias opciones. Y bueno, hay planes gratuitos que nos valen perfectamente o planes de pago. Y entonces, pues después de suscribirnos, pues se nos va a dar un usuario y una clave y lo que tendríamos que hacer nosotros es ir a nuestro router. En mi caso, pues es el 192.168, diría que es el 1.1. Tendría que entrar, veamos si entra con esta clave, 1234134, vale, es la por defecto. Y aquí vemos que hay una opción de Dynamic DNS. Entraría aquí, en la opción de Dynamic DNS. Y aquí pues me deja configurar entre varios operadores. Yo tengo la cuenta en NoIP y mi nombre es jgestal.ddns.net. Esta es la clave que tengo y está activado, con lo cual pues yo puedo entrar desde fuera a mi dirección. O sea, yo fuera pues podría poner, pues no sé si de ping jgestal.dns.net. Y bueno, no puedo porque claro, estoy dentro, pero a esta dirección desde fuera de mi casa sí que podría acceder. Y entonces pues puedo montarme servicios de red. Bueno, para saber cuál es vuestra IP en un momento dado, simplemente pues ya sabéis, ¿no? Tenéis que venir a una página, por ejemplo, y decir cuál es mi IP. Preguntáis y ya os dicen. La mía, la que tengo ahora, es la 207.188.191.114. Y bueno, después de configurar el DNS, lo que tendría que hacer es activar servicios y abrir en el router, en una sección que aparezca Port Forwarding, los puertos hacia los equipos que tengan los servicios. Transferencia de zona. Bueno, transferencia de zona ya dije que es el proceso por el que el servidor secundario o esclavo se descarga el fichero de zona del servidor principal. Y el fichero de zona solo se modifica en el servidor principal. Y siempre, cada vez que lo modifiquemos, tenemos que aumentar su número de serie en el registro SOA. Y lo que podemos utilizar, pues este formato de poner el año, el mes, el día y luego un XX que sea la versión que hemos cambiado. De esa forma garantizamos que el número de serie siempre sea mayor que el anterior y además nos da información sobre la última fecha que hemos actualizado la zona.
Y bueno, en DNS hay bueno, el número de serie es importante porque es lo que en teoría miran los servidores secundarios para ver si tienen que realizar una transferencia de zona para actualizar su copia del fichero de zona. Pero claro, transferir todo el fichero de zona sería una transferencia completa. Pero claro, el problema de esto es que en zonas grandes pues es costoso este proceso. Un servidor, o sea, un servidor principal tendría que transferir pues una gran cantidad de datos al servidor secundario. Entonces, el protocolo DNS evolucionó y se creó lo que es la transferencia de zona incremental, donde solo se transferían los cambios con respecto a lo anterior. Y luego, pues después de esto se creó otra forma más donde activamente el servidor principal, mediante mensajes Notify, pues notifica a los servidores secundarios de que ha habido un cambio en su zona. Pero bueno, la teoría de DNS lo que nos dice es que el servidor secundario va a mirar el número de serie del primario y que cada vez que nosotros editemos el fichero de zona tenemos que aumentar el número de serie para que el servidor secundario sepa que la zona ha cambiado. ¿Cómo registramos un dominio en internet? O sea, queremos un nombre para nuestra querida página web y vamos a registrarlo, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a una página y podemos poner, pues, registrar dominio. Y nos van a aparecer, pues, un montón de páginas. De aquí tenemos los anuncios de Google que nos dice compra dominios por solo €1, es.com.net.org, registra un dominio gratis, en Hostalia, etcétera. Si vais, normalmente lo que vamos a tener es una cuota por año. Por ejemplo, aquí un 11,99 primer año y luego subirá. Más o menos los dominios oscilan entre unos 10-15 euros al año. Yo utilizo, yo tengo mis dominios registrados en DynaHosting, que es una compañía de hosting de Santiago de Compostela. Y aquí, pues en la página principal nos permite, pues bueno, aquí nos dice lo que nos costaría registrar los dominios. Y aquí podríamos poner un nombre, por ejemplo, Gestal. Si busco, pues me va a decir los dominios con mi apellido que están disponibles. Entonces, si no es mío, podría transferir el dominio, trasladar el dominio a DynaHosting. A través de este menú, pues tendría que cubrir unos formularios, requerir un código de transferencia de dominio y al final transferiría desde otro registrador a este, pues mi dominio. Gestal.es no está disponible y es mío, así que podría registrarme si quisiera gestal.net a unos 9 euros el primer año. Ah, bueno, no. Estos también están pillados. Me queda gestal.me, gestal.cat. Los gallegos son bastante caros, aquí a 40-49 al año. Bueno, esto lo que podríamos nosotros hacer aquí, en lo de consultar juiz, sería ver los datos del registrante. Entonces, si le damos a consultar juiz, nosotros podemos ver quién ha registrado un dominio. Es una herramienta que pues, nos da los datos de quienes lo han registrado, aunque normalmente no vamos a encontrar muchos datos útiles y porque suelen estar protegidos. Nosotros si hacemos un juiz de un dominio, pues puede que ya nos aparezcan los de la agencia que lo registró y no los de la propia persona, porque si no, pues tendríamos una base de datos abierta con nombres de la gente y bueno, desde hace unos años pues están así como un poco ocultos, pero bueno. Y nada, simplemente para registrarnos un dominio, pues tendríamos que seleccionarlo, seguir los pasos, o sea, añadirlos al carrito, seguir los pasos y pagarlo, ¿no? Y entonces, una vez lo hayamos hecho, pues DynaHosting, por ejemplo, pues nos deja usar su panel. El panel de DynaHosting, pues lo podemos entrar. Yo tengo cuenta con varios dominios aquí. Y no le gusta mi clave, voy a intentar ponerla bien. A ver si me acuerdo. Vale, actualizo la contraseña. Yo aquí en DynaHosting
lo que tengo pues es gestal.es, pixfans.com y un par de dominios para unas páginas web que hice para la Universidad de Historia. Vamos a ver o sea, en la sección de dominios podemos administrarlos y voy a pulsar en pixfans.com, que es mi página web de videojuegos. Le doy a administración. Y bueno, cuando registramos un dominio, normalmente la propia empresa que nos permite registrarlo nos deja a nosotros, o sea, nos ofrece servidores de DNS. Entonces mis servidores de DNS, que en este caso ofrecen varios, suelen ofrecer 4 o más incluso, son los de DynaHosting. Así ya no tengo que preocuparme de los servidores de DNS. Si quisiera usar los míos, vendría aquí, configuraría y lo cambiaría. Y aquí, bueno, pues tengo las zonas, el archivo de zonas, donde tengo los registros de recursos. Y desde este panel web puedo configurarlos. Le voy a dar a configurar. Bueno, aquí tendría los datos de facturación, etcétera. Y aquí, pues, con esta interfaz web, pues me permite hacer, pues, distintos tipos de registros de recursos y direccionarlos a distintas IPs. Podría, por ejemplo, crearme un registro que fuera patata.pixfans.com y nos lleve a, pues, el servidor DNS de Google. Por ejemplo, me lo creo y en cuanto termine, pues ha creado un nuevo registro de recurso, patata, con el valor 8888 para el dominio Pixfans. Entonces, pues nada, ya me aparece aquí patata, que redirige al dominio de Google. Si yo, por ejemplo, me abro una consola ahora y hago pues ping patata.pixfans.com, pues la resolución es al 8888, al de Google. Pero bueno, no tiene mucho sentido que redirija este registro al de Google y lo voy a borrar porque no lo quiero para nada. Pero bueno, esto es más o menos lo que poníamos en el archivo de zona de bind, solo que desde un panel web. Otra cosa curiosa es que yo no estoy usando, o sea, no he creado un dominio o sea, un servidor de email en mi servidor. Estoy usando los servidores de email que me proporciona Google, porque yo utilizo, pues, en pixfans.com y también en gestal.es, pues, Gmail como mi servidor. Y bueno, aquí tenemos los registros de tipo A, varios subdominios que redirigen al mismo servidor, que es donde está la página. Y aquí el TXT pues es un registro de recursos de texto que que es algo de claves criptográficas para verificaciones de una clave de dominio. Es para lo que se usan los registros de texto, se podía poner cualquier información de texto, pero bueno, ya que estaban y lo podían utilizar también para criptografía y para seguridad, pues para eso están utilizando este. Pues nada, esto sería o sea, cómo registraríamos un dominio real en una página web y cómo administraríamos, pues, si queremos los DNS que nos proporciona, pues, el sitio donde hemos registrado el nombre, ¿no? Y si no quisiéramos usar estos, vendríamos a la parte de servidores de DNS y estableceríamos, pues, los míos. Quitaría esto y pondría, pues, mis direcciones de servidor de DNS. Pero voy a decirle que quiero usar los de DynaHosting porque es lo que quiero hacer, vaya. Vale. Pues... Pues nada, si queréis un dominio, pues vais a una página de estas, a la que queráis, lo registráis y pagáis al año y es una forma profesional. Tendréis también conseguir un hosting de que tengáis una página web. Un servidor DNS que podemos instalar en nuestra red de casa para bloquear publicidad es Pi-hole y también traen consigo un servidor de HCP y lo administramos a través de un panel web. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una Raspberry Pi, que es un ordenadorcito así pequeño, pues como una placa. Bueno, espera, a ver si me sale la imagen. Es este.
Es un ordenadorcito pequeño que trae algunos USBs, trae para conectar a la tele por HDMI, trae entrada de red, etcétera. Y lo tengo como servidor porque consume poca energía. Y entonces pues es mi servidor de DNS. Entonces pues lo tengo en la 192, 168, 31, 2. No, 31, 2, no, 1, 2. A ver, no puede ser. 192, 168, 1, 2. En el 80-80, vale. 2 puntos, 80-80. Voy al panel de administración en esta URL. Y esta es la administración de Pi-hole. Aquí me dice que ha bloqueado pues un 5,9% de las consultas que he hecho en publicidad y me da ciertas estadísticas. Bueno, no voy a hablar completamente de aquí del Pi-hole, pero bueno, podéis configurarlo si queréis como servidor de HCP también, tiene algunas opciones, podéis bajar más listas de sitios para bloquear, etcétera. Podéis crear también nombres para los equipos que tengáis en casa y es un servicio bastante chulo de tener en casa porque os va a acelerar la navegación. O sea, os vais a vuestra configuración de red. En la configuración de red, pues le ponéis este servidor. En DNS yo lo tengo como primero, pero bueno, esta es mi configuración de red en Mac. Podéis configurar en NetPlan en Linux o en las preferencias de red en Windows. Y tengo este servidor como principal, entonces pues si visito páginas web como marca.com, pues dejando a un lado que también tengo el adblock puesto en el navegador, pues no me va a resolver la publicidad. Y entonces pues mi navegación va a ser mucho más rápida. Las herramientas de DNS, bueno, son herramientas que podemos utilizar en la consola para hacer consultas, para diagnosticar problemas, etcétera. Y bueno, una de ellas es Ping, que nos permite realizar consultas simples, pero no es una herramienta de DNS propiamente. Con Ping pues podemos hacer traducciones simples, por ejemplo google.es, y nos dice que la IP es la 142.250.299, ¿vale? Control C. Tenemos en ese lookup que podemos preguntarle pues por google.es y nos diría que es una respuesta no autoritativa porque no vino del servidor autoritativo de la zona y nos hace las consultas. En ese lookup también tiene un modo interactivo que podéis ver y también podéis, por ejemplo, hacer consultas para determinados registros de recursos concretos. Con man podéis ver el manual y ver cómo utilizar en ese lookup. Luego está también dig. Dig no está incluida en Windows, habría que instalarla aparte. En Linux y en Mac sí que está. Y es la herramienta del ISC para realizar consultas. Podemos especificar también el servidor DNS que queremos utilizar. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Google por marca.es. Y aquí nos daría pues la respuesta. En ese lookup también podemos especificar el servidor si queremos al final. Y por último también tendríamos la herramienta Hostname, que es una herramienta que podemos utilizar para realizar resoluciones también. Y bueno, en ese lookup se supone que va a quedar obsoleta por dig, lo que pasa es que en ese lookup sí que en Windows. Y dig no ha conseguido hacerla obsoleta todavía, así que por ahora siguen las dos. Y bueno, hasta aquí este repaso de conceptos de DNS y también desmitificar un poco algunas cosas y ver cómo registrar un dominio y de dónde salen todas estas cosas. Y bueno, espero que haya sido de ayuda este vídeo. Y nada, hasta la próxima.